Hola estudiantes, bienvenidos a esta su sesión número 2. Vamos a hablar y cerrar el tema de acerca de qué es un diseñador UI UX, cuáles serían sus desempeños profesionales, porque es posible que desde que hayamos iniciado acerca de esta clase, nos vamos a ir introduciendo un poco más en la profesión de estas personas, ya que diseño web sería como el término general, un poquito amplio de lo que sería esta profesión. Ahora está dividida en estos dos términos que se puede ser las dos cosas o uno de los dos. Entonces vamos a ver un poco qué significa cada uno y cuáles serían sus dedicaciones principales, en dónde se enfocan sus especialidades y también acerca de algunas preguntas que suelen venirse a la mente con este tema y también un poco en las similitudes que comparte estos dos, digamos, como oficios, ¿no? Se puede decir que sí que el diseño UI UX tiene, digamos, pocos años de decir que su metodología se sigue afianzando. Se puede decir que es una carrera muy nueva que ha nacido a raíz de la informática y que ha sido muy importante para el desarrollo de productos tecnológicos, ya sea aplicaciones móviles, páginas web, redes sociales o páginas de servicio o producto. Entonces, es como decir, muy multifacético y no solamente que un diseñador UI UX, no, el término no únicamente se emplea solamente para diseño web, sino que se puede pensar que experiencia y pensar en el diseño del consumidor puede estar abierto a muchos tipos de empresas acerca de invenciones y nuevas tecnologías para el bienestar de cualquier persona. Bien, entonces vamos a partir de esto, que es un UX designer o que es UX design. Entonces aquí yo pongo esta definición bastante básica que dice que es el proceso mediante el cual se diseñan productos y servicios para generar experiencias positivas en el usuario. Primero que nada, UX significa User Experience, o sea, experiencia de usuario. Eso significa el término UX. Entonces dice de que se diseñan productos o servicios para generar una experiencia positiva en el usuario. Es decir, que el UX analiza que si realmente el usuario está haciendo como un buen empleo del producto o si bien, digamos que se siente satisfecho, ¿no? Con el servicio que recibió. Cuando nosotros veamos una aplicación y esa aplicación, por ejemplo, es utilizada por un niño, quiere decir que la interfaz es tan amigable y tan intuitiva y tan fácil que hasta un niño la puede usar. ¿Ok? No, padre de familia, no es que su hijo sea muy inteligente, sino que el desarrollador detrás de eso y las personas que definieron cuál sería la navegación del sitio, lo ha hecho mucho más fácil e inteligente, digamos, más fácil de manejar. O sea, el éxito de un buen sistema de diseño consiste en que el usuario no la piense tanto a la hora de utilizarlo y pueda entenderlo sin necesidad de leer un tutorial o ver un video. ¿Cuáles serían los objetivos de un UX designer? Entonces, hay que entender que el UX designer está centrado meramente en el usuario. Toda su atención, concentración, información por el cual él realiza su analítica, hace sus experimentaciones, todo viene de parte del usuario. O sea, nosotros no podemos dejar de lado al usuario para poder generar una investigación. Entonces, primero, necesidades del usuario. Hay que entender qué es lo que quiere el usuario, qué le gustaría lograr, qué quiere encontrar, eh, qué es lo que lo haría feliz, qué lo haría sentir bien en esa aplicación. Necesidades del negocio. Obviamente, estos servicios son contratados por un cliente o una empresa en la cual quiere mejorar un servicio. Entonces, es importante entender cuáles serían los objetivos de, que tiene el negocio como
para lograr sus metas. Y cómo nosotros a través de una iteración, o sea, una mejora en el diseño, podemos lograrlo y cumplir con los objetivos de la empresa, también cumpliendo con los objetivos del usuario. Es increíble. Hábitos de uso. Para nosotros poder mejorar una aplicación o crear un buen sistema de diseño, es importante comprender el nivel, digamos, de experiencia que va a tener el usuario con respecto a la tecnología que va a utilizar. Si es necesario que dentro de nuestros hábitos de uso, por ejemplo, amerite que tenga un tutorial, algo que le explique, le enseñe de qué manera puede encontrar lo que busca de forma mucho más fácil. Aquí siempre la idea es tratar de que el usuario logre familiarizarse y con esto del hábito de uso podríamos poner en un gran ejemplo lo que serían las redes sociales, porque en las redes sociales, ¿cómo logran las redes sociales tenernos tanto tiempo conectados? Es por la interfaz, por el hábito de uso que tiene un usuario al conocer, al saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere ver. Y entonces de esa manera el algoritmo trabaja dándonos lo que queremos hasta el modo de que nos hace que permanezcamos en ese uso. Cómo utilizamos ciertas cosas y qué no utilizamos y en la cual uno define a lo mejor que si está generando un problema en la navegación, en la usabilidad del proyecto, o si a lo mejor no logra completar una compra, un servicio, puede ser algo que está obstaculizando el proceso. Entonces, al conocer los hábitos del cliente, nos damos cuenta si hay algo que está sobrando o hace falta implementar. Antropología y psicología. Esto suena muy pesado, pero la verdad tiene mucho que ver. Es decir, el lenguaje humano, la manera en que, en cómo se encuentra la psique humana es súper importante porque muchas de la experiencia positiva se da a través de la recompensa. Y esto juega un poco con el tema de el ánimo de la persona. Por ejemplo, cómo los juegos de ahora pueden ser tan adictivos y es por ejemplo, el uso de recompensa, mini metas y cosas que a lo mejor van haciendo sentir bien a la persona que va jugando, teniendo un nivel. Como poniendo un pequeño ejemplo, ¿no? Entender la mente humana siempre va a ser fundamental y no solamente en estos temas de UX design, sino también a nivel de diseño, a nivel de marketing. Siempre es importante saber lo que el usuario o el consumidor quiere en este caso, ¿no? Entonces también tenemos el tema de la tecnología y facilidad de uso. No podemos diseñar una interfaz si no sabemos cuál es la mayor tecnología que se utiliza, cómo nosotros podemos sacar provecho de ella y cómo puede sernos útil en el momento de la automatización de un servicio o si tenemos una cadena de compra, cómo facilitarla aún más. Por ejemplo, poniéndoles un ejemplo, ahora muchas de estas tiendas de compra, antes sí me acuerdo que uno para hacer compras tenía que pasar por muchos procesos de aprobación de usuario, de clave, etcétera. Y entonces, por ejemplo, ahora existe como sistemas que permiten que uno acople, digamos, si utilizo mucho cierto correo, ciertas claves y ciertos accesos, entonces ya el sistema de navegación reconoce que somos nosotros y por lo tanto, digamos que quita ciertas barreras en el uso de, de una cadena de compras, por ejemplo, porque como sabe que somos nosotros y para facilitarnos el trabajo, él hace ciertos rellenos de información por nosotros, de tal manera que todo se haga mucho más fácil. ¿Qué hace el usuario versus lo que dice? Aquí siempre hay una como pequeña dicotomía respecto a esto y es que no es lo mismo lo que un usuario puede decir de nosotros a que veamos lo que el usuario realmente hace con nuestros productos o servicios. Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos en hacerle preguntas, en entrevistarlo, poder conocer lo que piensa, porque puede ser que hayan cosas que a lo mejor no las exteriorice,
pero si nosotros hiciéramos como una observación de cómo él se desenvuelve, probablemente nos dé otro tipo de respuestas que buscamos, que a lo mejor no las va a decir. Por eso no siempre cuando hagamos un prototipo de diseño, no solamente nos quedemos con lo que él ve y con lo que él piensa, sino que al hacer una prueba con él, nos vamos a dar cuenta de cómo utiliza nuestro producto y así nos vamos a dar cuenta si realmente el producto está bien o mal diseñado. Ahora hablemos acerca de un UI designer y para empezar el significado de UI, que sería como eh, la interfaz de usuario, ¿no? Entonces, este está más enfocado, dice, en el aspecto visual del producto digital con el fin de ayudar al usuario a manejar fácilmente un producto y sus funciones. Entonces, la interfaz ya digamos que sería en sí el prototipo como tal, el uso de las imágenes, de los colores, los botones, las letras, todo lo que los componentes que tiene un sitio web, cómo todo ello facilita, digamos que la experiencia de la persona. O sea, esto va de la mano de lo anterior que explicaba, porque al entender al usuario dentro del UX design, podemos crear una buena interfaz amigable, utilizamos la psicología del color, utilizamos la composición, la jerarquía de texto, cómo utilizamos la diagramación, las funciones de acuerdo a la tecnología a la cual diseñamos. O sea, ya se toman en cuenta todo ese tipo de detalles y parámetros que van a facilitar la lectura de nuestro sitio o de nuestra interfaz en general. Entonces, el UI Designer, como pueden ver, su función principal está en crear ya una interfaz adecuada para el usuario, ya teniendo en cuenta esa experiencia, ¿no? De diseño. Por eso aquí esto va a ser algo que nos compete como diseñadores, porque nos va a tocar dentro de nuestra experiencia, de nuestro expertise, poder crear interfaces amigables, funcionales que respondan a las necesidades del usuario. Objetivos del UI Design. El UI Design va a estar centrado en la interacción. O sea, que es lo que es el puente del usuario con el producto o servicio a recibir. Entonces tenemos, primero, necesidades del usuario. Siempre partimos de eso. A nivel de diseño gráfico ya sabemos que no podemos crear o lograr algo si no entendemos cuáles son las cosas que busca nuestro cliente, nuestro usuario final. Aspectos visuales. Entonces aquí, digamos que podríamos meter todo el tema de diseño, todo el tema de fundamento, tema de color, el tema de módulos, el tema de diagramación, tipografía, eh, todo el tema de los componentes y cómo funcionan a la hora de trabajar, qué tipo de movimientos queremos que haga la interfaz, qué tipo de animaciones deberían de haber, qué tipo de motions a la hora de tocar un botón o una imagen, una apariencia queremos que dé. Entonces todo esto está, digamos que es de cierta manera analizado. Las interacciones, cómo queremos que el usuario logre conectar con ciertos aspectos, cómo va a buscar algo, cómo lo va a tocar, cómo va a ir de un punto A a un punto B. Es importante también cómo reaccionan los elementos, de tal modo de que a la hora de diseñar una página, que no parezca, digamos que no parezca un afiche, porque lo importante en el diseño web es que nuestro diseño, digamos que está vivo, tiene una reacción. Si toco este icono me va a llevar a una página, que si toco esta X va a cerrar una ventana, que si toco cierto botón va a hacer otra función. Entonces todo ese tipo de cosas se deben de pensar. El diseño de sonido, bueno, esto ya serían otras especialidades que a lo mejor no necesariamente veamos, pero
si queremos que, por ejemplo, bueno, yo al menos yo no soy de los que activan el sonido en las teclas, pero que hay personas que sí y vemos que tiene una reacción de acuerdo a la intensidad con la cual uno puede tocar, dependiendo del elemento que toca, y entonces eso como que mejora cierto nivel de interacción con el usuario. También, por ejemplo, con el tema de las notificaciones, los mensajes, sabemos que ese sonidito a la hora de que entre una notificación nos genera como un poquito de ansiedad de responder, ¿no? Así como cuando nos llaman. Entonces también esas son funcionalidades que tratan de conectarnos a una persona. En cuanto a la navegación, sería como el viaje que realizaría un usuario. Es importante tomar en cuenta tanto el Buyer Journey como también un storytelling para ver de qué manera nosotros podemos hacer que el usuario comience a navegar dentro de lo que sería nuestra página o servicio. Es importante tener en cuenta como una especie de guión y no hacer las cosas al azar, sino que saber de qué manera uno puede ir y esto premeditarlo. Por ejemplo, si estamos en una aplicación web y tenemos donde se colocan las opciones de menú, donde se colocan las opciones de servicio y todo está colocado de una manera estratégica en la cual al usuario, de acuerdo a la interfaz que use o al móvil o al dispositivo, él pueda desplazarse. Y finalmente un entorno virtual, o sea que el sitio tiene un ecosistema tan cómodo que el usuario puede pasar en él horas y horas inmersivamente. Y esto es algo tal vez un poco más difícil de lograr, que puede ser que con el tiempo que nos vayamos adentrando a esto, podamos crear un ecosistema web pensado en todos los sentidos, como por ejemplo puede ser una red social, una página web de contenido que te pueda entretener, cómo logramos nosotros mantener captado a esa persona inmersivamente en nuestra interfaz. Entonces, estos serían como los objetivos más puntuales, más importantes que cumple un UI design. ¿Qué hace un User Interface Designer en UX? En el proceso de actividades se pueden ser que son similares, así que aquí voy a explicar en 3 pasos las metodologías más importantes que van a ver que siempre van de la mano con la metodología de diseño en general. La primera y siempre más importante de todas es la investigación. Un UX designer está en constante research, o sea, una investigación. El UX designer busca conocer al usuario y su contexto, investiga sobre quién es, observa su conducta, lo entrevista. Entonces, si se fijan, el UX designer no se queda simplemente con la primera vista de alguien, sino que trata de profundizar, trata de tener contacto con él, trata de verlo, trata de analizarlo. Entonces, algo súper importante que tenemos que hacer al realizar un proyecto complejo de diseño de interfaz es tomar en cuenta al usuario, precisamente. ¿Quién es mi usuario? ¿Qué lee? ¿Periódico o lee revista? ¿Prefiere ver el teléfono o ver en su computadora? Entonces, entendiendo estos comportamientos, nosotros vamos a poder diseñar una mejor plataforma para que él se sienta más cómodo. Segunda parte, ideación, ¿no? O sea, ya como decir, materializar las ideas y comenzar a generar conceptos. Para crear soluciones, los UX designers necesitan la información de los usuarios, lo que dije anteriormente, pero también necesitan entender sobre el negocio para el cual trabajan y sobre las tecnologías disponibles para resolver el problema. Y esto es algo importante, que puede ser que exista un método ideal, puede ser que exista la mejor solución a todo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las limitantes que tenemos, ya sea por parte de nuestro cliente, en todo caso, la empresa a la cual estamos haciendo la interfaz o el servicio, que obviamente a lo mejor va a tener ciertas limitantes o no cuente con ciertos tipos de tecnología. Y ahí tiene que ser muy importante la resolución a la que podamos llegar, porque tenemos que ser lo más realistas posible, lo más aterrizados de acuerdo al destino que queremos llegar o la meta que queremos lograr.
prototipado o diseño. Entonces, finalmente, el UX designer crean prototipos de distintas fidelidades. Vamos a ver ese tema de los prototipos y las fidelidades utilizando el papel y el lápiz. Fíjense que todo parte siempre de un papel y un lápiz y nuestro cerebro. O sea, la creatividad va a ser algo fundamental siempre y el tema de boceto. Yo pienso que no hay que sentarse en la computadora a ver qué información o qué cosa nos puede aportar o de manera mágica, sino que primero que nada comencemos con centrar en la información, hacer nuestras propias conjeturas, cerrarlas, crear conceptos y bocetear, que es fundamental. Tienen en cuenta los fundamentos de diseño visual y la heurística de usabilidad. Entonces, aquí se toma en cuenta, como dije anteriormente, la explicación del UI designer, el concepto de diseño, la psicología del diseño y de cómo los elementos funcionan para generar una mejor experiencia, siempre tomando en cuenta al usuario y nosotros utilizando el prototipo como como ese puente, ¿no? Que va dirigiendo al usuario a su meta. Aquí yo añadiría dentro del prototipado el testing, o sea que no solamente nos vamos a conformar con crear un prototipo, sino que también el poder tener a un usuario y analizar cómo utiliza el prototipo y si lo está aplicando de forma correcta. Eso demostraría que hicimos un buen diseño o no. Bueno, ¿qué herramienta utilizaría un UI, UX designer? Yo creo que ya me estoy un poquito enredando con los términos. Y bien, ¿qué herramientas? Bueno, estas son algunas. Hay muchísimo más, pero muchísimo más. Pero para que estemos en claro, básicamente Google en general para hacer cualquier búsqueda de información. También está Google Analytics o también está en Google Form o cualquier aplicación de Google que nos sea útil para hacer nuestra investigación. Por ejemplo, yo utilizo Google Form para hacer encuestas rápidas, sencillas, con a lo mejor con selección de respuesta para no complicarle tampoco la vida del usuario. Se utiliza Analytics para entender cómo es la navegación del usuario, cómo se comporta, qué página visita. Ahora, para crear prototipo o bosquejos de diseño, tenemos Illustrator, Photoshop, Adobe XD. Adobe XD, digamos, es una herramienta similar a Figma y que la pueden descargar de manera gratuita. Está gratuita la licencia en el Creative Cloud para que si quieren pues lo descarguen y también lo aprendan a utilizar y puede ser que también les convenga saber manejar. Está Figma, está Sketch. Sketch es como el Figma pero de Apple y Figma que sería pues la interfaz que estamos utilizando que está open source y que es como una herramienta, digamos, bastante libre, tanto para iOS como para Windows, y creo que es muy factible actualmente. Ahora también tenemos algunas páginas como para crear prototipos, en este caso yo puse InVision, también estaría Marvel o Prototype o Principle, o sea, hay otro tipo de aplicaciones en la cual podemos hacer este sistema de prototipado. Zoom ya sería como una herramienta para generar interacción, ya sea si necesitamos entrevistar a usuarios, hacer reuniones, hacer meetings. También podríamos utilizar Trello, también podríamos, o sea, hay muchísimas herramientas que podemos complementar aquí, pero estas son algunas de tantas, ¿verdad? Algunas de tantas que al menos yo he utilizado y que les quería compartir. Ahora, para finalizar esto, algunas preguntas frecuentes. Como esto es un video, pues tal vez en la videoconferencia que tengamos acerca de este tema puedan haber otro tipo de preguntas, pero bien, aquí yo dejo algunas preguntas frecuentes. ¿Qué salidas profesionales tiene un UX UI designer? Actualmente es muy buscado para empresas de desarrollos tecnológicos, sobre todo de programación. En muchos laboratorios de programación ahora hay un departamento de UX UI design donde básicamente se contratan a estas personas para el diseño de prototipados e implementación
de nuevas interfaces. Esa sería una básica. Otra sería como para áreas de inventiva o áreas que complementen el área de mercadeo. O sea, que por ejemplo, que puedan ser áreas donde puedan investigar, hacer research, hacer contactos, hacer pruebas con los clientes para mejorar algún producto o servicio aplicando el design thinking. O sea, que son cosas que, que hoy en día pues son muy buscados en muchísimos proyectos. Ahora que estamos viendo en este contexto de la pandemia, vemos que muchas empresas han optado por comenzar a fortalecer sus ecosistemas virtuales. Y entonces ahí es donde ha nacido mucho de las búsquedas de consultorías de este tipo, y también se han estado contratando empresas como para mejorar interfaz o aplicaciones web. ¿Hay demanda de UX designer en Latinoamérica? Sí, y hay muchísimas demandas. Y si nosotros nos metemos en páginas como Workana, o nos metemos en Dribbble o LinkedIn, vamos a dar cuenta que si ponemos eso del UX design como tal, hay muchas aplicaciones, y sobre todo que es un trabajo que perfectamente se puede realizar desde casa de forma remota. Entonces como que se ha vuelto bastante popular que empresas europeas de Estados Unidos contraten a profesionales de este lado del mundo. Por eso considero que hoy en día ha abierto muchas puertas, y sobre todo para el networking y el coworking en sí. Una pregunta que seguramente se le va a venir a la mente del inicio de este curso, y es el tema de que si necesitamos saber HTML y CSS como UX designer. En principio, como esto parte del diseño web, se podría decir que es una parte muy necesaria. De hecho, el UX design ahora es una profesión como tal, y hoy en día se pueden estudiar esta carrera en particular, o sea que se diferencia del diseño gráfico totalmente, pero nosotros lo estamos viendo como una pequeña especialidad, ¿no? Aunque sea fundamental, pero hoy en día con el tema con el tema teórico de que se usa para investigación, para mejora de servicio, para iteración, para design thinking. Entonces es como que el UX design y también en el tema del prototipado de diseño, como que se ha visto que no necesariamente necesita saber de código para responder la pregunta. Creo que no, porque tiene tantas, como decir, tanto ejercicio que tiene dentro, tantas prácticas, que esa parte del código queda como secundario. Claro que es importante porque obviamente si sabemos de HTML, pudiéramos nosotros hacer nuestro diseño de interfaz ya para código. O sea, que lo pueden complementar y puede funcionar y ser más completo en ese sentido. Pero no es la regla ahora. Hay muchos UX designers que no necesariamente saben de código o necesariamente sean diseñadores gráficos, o sea, que pueden ser psicólogos, que pueden ser de marketing, que pueden ser eh, personas que tienen tal vez eh, estudios más hacia la humanidad, porque esto básicamente se enfoca en eso, en conocer a las personas para poder crear buenos diseños. Por eso nosotros en diseño gráfico, digamos que tenemos un poco de esto también, porque siempre estamos conectados con el usuario de la psicología. Y entonces, por eso se ha vuelto como una especialidad perfecta para nosotros. Entonces, considero que si ya sea que te enfoques más en UI, o sea, el diseño de interfaz como tal, obviamente el fundamento del diseño que manejamos, la composición, el color, la psicología, todo esto ya es, digamos, por así decirlo, mucho ejercicio, mucha tarea, mucha práctica, así como también lo puedes tener en la parte de investigación. Obviamente también se van a encontrar con empresas que a lo mejor piden como el todo, ¿no? Como siempre, que código, que diseño gráfico, que marketing, que psicología para un UX designer, y casi que un tipo de la NASA, y obviamente pues ahí está muy mal enfocado porque realmente no comprenden la magnitud del proyecto. Y ahí de la mano, obviamente, como se trata de una especialidad que es bastante actual, que debe constantemente actualizarse, siempre estar estudiando las tendencias, estudiando
las novedades, siempre actualizarse, porque también los programas que utilizamos se actualizan constantemente. Entonces es una carrera, digamos que bastante cara, bastante bien pagada actualmente, con mucha demanda. ¿Y qué se necesita finalmente para ser un UI designer o UX designer? Bueno, básicamente eh, tener gusto en la organización, el trabajo en equipo, en la comunicación, en la investigación, que tiene que ser una persona que le guste aportar algo nuevo, que le guste innovar de forma creativa, que no solamente pensemos en el producto estético, sino que pensemos en el bien que va a hacer a su nivel ya de digamos, de usabilidad, de interacción, etcétera. O sea, que realmente este es un trabajo para personas que les gusta realmente pensar en cómo mejorar el bienestar del usuario. Bueno, y eso es todo. Creo que básicamente de esto les podría hablar. Así que espero que le haya al menos picado un poco el interés con el tema y que puedan seguir investigando porque sí hay muchos detalles que no los abordé para no hacer este video más largo de lo necesario. Así que muchas gracias y nos vemos en otra lección.